buenas noches. Es viernes, son las 8 y estamos una vez más conversando aquí en Canal 11. Le invito a hacer una reflexión. Dígame si los mexicanos no tenemos infinidad de motivos para sentirnos orgullosos de nuestro acervo cultural. Basta con ver nuestra arquitectura, con recordar lo que tenemos en materia de música, de literatura y, por supuesto, de artes plásticas. A ese terreno, a ese espacio de la creación corresponde nuestro invitado de hoy. Se trata de un muy joven y brillante pintor oaxaqueño. Su nombre es Sergio Hernández. Él es originario de Huajuapan de León y ha venido al terreno de las artes plásticas para darnos una nueva propuesta, una nueva forma de manejar el color y desde luego para mezclar sus inquietudes, sus sueños, sus imaginaciones, sus versiones y revisiones del mundo a través de líneas muy especiales. Hay en él mucho de juego, hay en él por supuesto mucho del paisaje y de la música de Oaxaca y desde luego hay en él un talento al que creo que hoy nos vamos a acercar. Debo decirle que en el momento que le hice la invitación a Sergio Hernández, él me comunicó que estaba a punto de realizar un viaje a España. Se dificultaba pues nuestro encuentro, pero finalmente gracias a su generosidad fue posible. Y no solamente eso, sino que además de contar hoy con su presencia, este estudio se ha convertido en una auténtica maravilla. ¿Sabe por qué? Porque nos hizo favor de prestarnos parte de su obra. Es decir, estamos mirando parte de su historia y la queremos desentrañar. Buenas noches, Sergio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y desde luego, bueno, ya que estábamos comentando tu viaje a España, yo quiero que nos digas cuál es el motivo de ese viaje. Bueno, pues no hay ningún motivo, es simplemente salir un poco y voy a ir porque quiero ir al Yemen y creo que voy a salir de Madrid al Yemen. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual te interesa particularmente ese viaje en este momento de tu vida artística? La arquitectura. La arquitectura del Yemen, que está hecha de adobe, y estos rascacielos de adobe hechos con tierra y con toda esta sensibilidad. Y bueno, es una cultura muy ancestral y que, bueno, ahorita yo estoy en Oaxaca, donde hay mucha arquitectura precolombina y arquitectura contemporánea. Y bueno, me interesa mucho ver este mundo del Yemen. Estoy pensando ahora en tu cerámica. Sí. Ahora que me estabas comentando de estos edificios de adobe y de este paisaje tan especial en materia arquitectónica con el que te vas a encontrar, me gustaría que me dijeras cuál es la relación entre tu pintura y la arquitectura. Bueno, es la construcción, es la estructura, es el espacio y la relación muy humana con los materiales. La cerámica, hay que amasarla, hay que mezclarla con agua, hay que quemarla, el adobe y los ladrillos es muy parecido. Y lo que sucede es que he ido descubriendo con el tiempo que creo yo que la cerámica, la pintura, son la parte que cubre la arquitectura, es digamos la parte de la piel y la estructura que mantiene todo esto es la arquitectura. Yo no sé si cuando haces uno de tus cuadros, cuando trabajas en alguna de tus obras, imaginas, piensas, hasta diseñas el espacio donde se va a encontrar. ¿Te pasa eso? Sí. Yo creo que es normal. ¿De qué manera te relacionas con esa visión que tú llamas normal? De la relación Sí, ¿dónde piensas que va a estar tu cuadro? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué luz le va a caer? Bueno, la verdad es que la relación directa en el taller con la obra es una relación muy de instinto. Creo que es instintivo, es un trabajo que es muy rápido, que no da tiempo mucho a programar el futuro de esa obra, es el acto de hacerlo. Entonces el resultado posterior no hay mucho, sería la difusión y las exposiciones. ¿Qué hay detrás de cada cuadro? ¿El silencio, el vacío, la muerte, una nueva vida? Yo creo que es una especie de reflexión de uno mismo, es como un tatuaje que lleva uno y que lo plasma uno en los cuadros. ¿Te relees tu propia historia antes de empezar un nuevo cuadro? Sí, por supuesto. Yo pienso que todo lo que he pintado y lo que he hecho es parte de esa lectura externa e interna
en el transcurso de mi infancia y de mi vida cotidiana. Debo decir que, como siempre, Sergio, nuestros amigos, quienes nos hacen favor de ver este programa, están más que invitados a participar en esta conversación. Es una conversación completamente espontánea que se tiene entre amigos, es decir, una amistad que nace de la admiración y del respeto por una obra. Yo espero que ustedes entren en este espacio, en Canal 11, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo una conversación con uno de los más talentosos pintores de este momento. Es, bueno, pues el señor Sergio Hernández, ya lo tienen ustedes aquí. Y desde luego hay muchas cosas que me interesa saber de él. Sé poco. A los 20 años haces tu primera exposición colectiva, es decir, en 77. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay antes? ¿Quién es Sergio Hernández antes de que su nombre aparezca en una tela que es vista por muchas personas? Bueno, yo soy de la Mixteca, en Oaxaca, soy oaxaqueño, vengo de la Mixteca. Mi padre es ebanista, mi madre era ama de casa y vendía flores en el mercado, y un día deciden emigrar a la ciudad. Yo era muy niño, tendría 8 o 9 años. No fui muy consciente de ese traslado a la ciudad, y venimos a la ciudad porque mis hermanos mayores iban a estudiar en la Ciudad de México. Yo creo que es muy bella, muy plástica la referencia que haces a tus padres. Un maestro ebanista, sí, y una vendedora de flores. En esta historia íntima, personal, hay dos aromas maravillosos. El aroma de las flores y el aroma de la madera. Sí. ¿De qué manera te acompañan? Bueno, la madera, el sabino, que es los árboles que nacen en los ríos, en los caudales de los ríos, que mi padre trabajaba y que hacía sus muebles. Recuerdo mucho ese olor. Y las flores que se vendían en el mercado del pueblo de Huajuapan, y que están llenos de coloridos, de olores y pues de recuerdos maravillosos. Siento que con esos dos aromas formas una especie de incienso que te acompaña en la hora especial de la creación. Yo no sé si realmente te acompaña, se hace algo material, físico, en cuanto empiezas a tener el contacto con la tela o con el papel. Bueno, sí, porque, bueno, desde luego los materiales que se usan en la pintura son, la esencia de trementina es una resina de las piñas del pino. Entonces hay ese olor en el barniz, con el aceite de linaza, y los materiales que uso, que son materiales arcillosos, que se hace la cerámica, sílicas, feldespatos y caolines, mezclados con aceites. Sería como un perfume y una cocina. Y esto es parte de la cocina de la pintura. Eso me gusta, la relación que haces y que yo tengo hecha desde hace mucho tiempo, esta relación entre la mesa de la cocina donde las mujeres trabajamos, sí, y la maravillosa mesa donde trabajan los pintores. Y ahí nos encontramos con algo que me parece muy importante subrayar, el aspecto completamente artesanal de tu trabajo. Sí. Eres hijo de un artesano. De alguna manera seguiste sus pasos, en otro sentido, en otra forma, y dándole otra dimensión. Pero ¿qué fue lo que te llevó a la pintura? Bueno, en realidad desde niño siempre me gustó mucho dibujar, y cuando yo llegué a la Ciudad de México era un niño, estudié la primaria, estudié en la secundaria en un taller infantil, también en la primaria, y siempre me daba mucho gusto pintar, dibujar, y posteriormente no tuve otra forma de vida. Es decir, yo no pude estudiar la preparatoria. De la secundaria salí y no sabía qué hacer, y decidí ir a San Carlos, asomarme por allí, dibujar, ir de oyente y ver algunos libros en la biblioteca. Fue azarosa, yo diría. Esos primeros dibujos de los que nos hablas, ¿eran de alguna manera un retrato, un reflejo de la historia en la tierra natal? Bueno, en realidad los materiales con los que yo empecé a trabajar eran papel y Nescafé. ¿Nescafé? Sí, porque no había dinero para pintar con colores. Entonces yo mezclaba mucho el Nescafé en un espacio, en un recipiente caliente, ponía la superficie y dibujaba yo dibujos de casas, de lo que se me ocurría. ¿Aparecían el ebanista y la vendedora de flores de alguna manera? Sí, yo creo que sí. Era la relación. Lo que sucede es que, bueno, lo que sucede, una familia que emigra de la provincia a la ciudad siempre se va a enfrentar a esta ciudad con adversidades económicas, y como mi familia tenía pocos recursos, yo decidí no quitar
ser incómodo en la familia con los recursos. Entonces me salí de mi casa, me fui de mi casa y me fui a San Carlos y viví con mis amigos y después, pues con lo que pude, seguí continuando pintando. Vienes de un estado que tiene un paisaje absolutamente maravilloso. Sí. Y te encuentras un paisaje urbano que podría ser todo lo contrario, pero que también es majestuoso. Sí. ¿Cómo mezclas esas dos influencias y cuál perdura más? ¿Cuál se queda más en ti? Bueno, lo que sucede es que estas dos partes ya se volvió así como en la cocina, un mole, una mezcla de todo, y quedó por resultado una pintura en donde por un lado está esta parte de provincia, de colorido, de los mercados de Oaxaca, de la arquitectura, del mundo mágico de una provincia, y lo urbano, que es esta ciudad que es, digamos, gris de alguna manera. Es una ciudad arquitectónicamente muy intensa, es una ciudad muy intensa, y que las dos partes dan por resultado, yo diría, una pintura pues muy extraña para mí. Una pintura extraña, fascinante. Una pintura que de pronto nos hace pensar en el juego, en el sueño, en la pesadilla. Nos hace pensar también en una especie de caleidoscopio, donde hay una imagen central y nosotros la agitamos y de pronto estalla en mil colores, en mil formas, pero en el centro hay algo que puede ser una forma adicional o un vacío. Parecería, Sergio, que tú eres enemigo del vacío en tus cuadros. Hay una especie de intención de abarcarlo todo y no sé si es algo consciente, inconsciente o es nada más una especie de fantasía de quien ve tu obra con verdadero respeto y entusiasmo. Bueno, realmente yo creo que el saturar los espacios ha de ser parte de lo que soy. No podría explicar verbalmente de dónde viene esa saturación. Lo que sí sé es que cuando yo pinto esos espacios, los voy llenando, los voy saturando, hasta volver un mundo ahí fantástico, como a mí me gusta mucho el Bosco, entonces es la Pensé en él cuando vi sobre todo uno de tus cuadros, es Juegos Crueles. Sí. Pensé en el Bosco y pensé en Bruegel. Bruegel también tiene una característica que creo que tú conservas. Él nunca precisa la fisonomía de sus personajes. Son como sombras. Nos lo da, pero no del todo. No son personajes, son casi personajes. No sé si hay esas dos presencias deliberadamente en ti, si hay una búsqueda de esos maestros de la pintura y una manera de homenajearlos en tu obra. Bueno, yo los admiro mucho y me gusta mucho la pintura de ellos. Tienen mucho con lo terrenal, tienen mucho con lo que de alguna manera yo viví en mi infancia, que fueron estos campos de flores, en donde el pasto y los insectos brincaban por todos lados. Y yo cuando era niño me ponían en ese pasto para que me entreteniera y yo andaba buscando ahí ese mundo fantástico. Y yo creo que ha de ser ese mundo visual el que ahora está en mi inconsciente, seguramente. Estas telas saturadas de presencias, de personajes, de fantasías, de sueños, de seres que no podemos definir del todo, tienen su propia música. Creo que cada uno de nosotros la encuentra. ¿Cómo la escuchas tú? Por el color. Bueno, a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho Mozart y me gusta mucho la música de África, me gusta mucho la música cubana. Me gusta mucho el ritmo y creo que los cuadros están llenos de ritmos, son muy melodiosos, son muy alegres. Creo que tienen algo que ver como un juego de dados, de azar. Es el azar el que va poniendo todo esto y va dando ese sonido. Yo insisto en el caleidoscopio porque siento que primero tienes una idea, la agitas en tu interior y partes de una figura que sería una especie de columna vertebral, de la cual van saliendo una serie de ramificaciones y figuras. Sí. Figuras que nos dan un colorido muy especial, que nos dan un mensaje muy especial, que nos hacen reflexionar, soñar, pensar y ver el mundo de otra manera. Yo creo que nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos y ver este programa pueden participar y pueden decir lo que sienten, lo que piensan, lo que sueñan, al encontrar obras como las que tenemos aquí que verdaderamente engalanan nuestro estudio. Decías que te gusta la música africana. ¿Las percusiones te gustan por la relación de los instrumentos musicales con la mano? Sí, lo que sucede es que en todos los pueblos, bueno, lo que pasa es que mi infancia fue marcada por la música, porque todos los pueblos de la Mixteca hay una banda. Hay música clásica a través de una banda y que un niño no
no se explica, pero le agrada ese sonido, ese ritmo. Y mi padre tocaba un instrumento en el pueblo, entonces había un sonido por allí, seguramente esa es la parte de la música que... ¿Cómo se llamaba la banda de tu pueblo? No tenía nombre, o que yo recuerde, ¿no? En Oaxaca tengo entendido que la música está presente no solamente en las ceremonias que celebran la vida, sino también la muerte. Las famosas júmeras, que tienen un sonido tan terriblemente desgarrado y son bellísimas. ¿Las recuerdas? Pues no. No, lo que sucede es que en Oaxaca el Día de Muertos quizás sea la parte más presente del Día de Muertos, y ahí está todo este mundo. La verdad es que no me gusta mucho este tema de la muerte. Pero está presente constantemente en tu obra. Sí, pero como caricatura, como ironía, como juego, pero presenciar el acto de muerte y el acto religioso no me hace muy feliz. Bueno, cuando muere un amigo o algo, yo nunca me paro por ahí. Insisto en que la muerte está presente en tu obra y tú dices que como una caricatura, como un juego. Es una manera de perderle miedo, es una manera también de medirte con ella, y no sé si de pensar en el tiempo en relación a tu obra. La verdad es que yo la tomo como un elemento muy fácil de manejar, estructuralmente, del espacio, del dibujo, de la forma. Me es más difícil hacer una figura humana que una calaquita con huesitos, con varitas. Y eso me da un ritmo y me da una dirección en el espacio del cuadro que me facilita tejer el cuadro. Hablábamos hace un momentito de tu presencia, de tu asistencia a San Carlos y a la Esmeralda. Sí. El descubrimiento de ciertos libros, que es muy importante tener un contacto con la pintura a través de esos libros. No sé si habrás sido el tipo de niños que sienten temor o un excesivo y malentendido respeto por los museos o por las galerías. Es decir, nos quedamos siempre en la puerta sin atrevernos a entrar. Pues la verdad es que yo fui muy poco a los museos, fui a los mercados. Cuando llegué a México fui al mercado Abelardo Rodríguez, por supuesto, porque ahí vivía un señor que se llamaba Abraham Jiménez López, que hizo las puertas de Chapingo que Diego Rivera dibujó. Y era un artesano, era un ebanista y hacía talla en madera. Y como había una relación con mi padre de ebanista, mi padre siempre quería que yo hiciera madera, algo relacionado con la madera, pues fue el buen pretexto, sin que él se diera cuenta que esto era otra forma de expresarse. Y en los mercados había pinturas de los alumnos de Diego Rivera. Incluso había, creo, ahí una pintura de un pintor así muy famoso europeo ahí en el mercado Abelardo Rodríguez. En el comedor de ciegos había un mural. Y unos tinacos los empezaron a lavar. Yo iba a desayunar ahí. Y bueno, pues ahí mi relación fue no tanto con los museos, sino con el exterior. Que sería lo mismo, yo digo eso, un museo está lleno de imágenes como un mercado, lleno de vida. ¿De qué manera esos mercados, esos espacios abiertos, especie de paleta tan plural, influye en ti? ¿Qué tomas de eso y empiezas a ejercitarte en el manejo de las formas y de los colores? Todo. La comida, el color. Yo creo que hay mucho material ahí. La vida misma. Habrá mucho más material aquí si ustedes siguen conversando con Sergio Hernández, uno de los más notables, brillantes pintores con quienes podemos conversar en este momento. Hay muchas personas que ya participan. Me gustaría que supieras lo que te dice José Luis Murillo. Dice, hace 20 años estudié en la Escuela Nacional de Pintura de la Esmeralda con Sergio Hernández y llamo para saludarlo y ver si es posible que pueda comunicarse conmigo. Desde luego quiero recordarles a nuestros amigos que todas las llamadas que lleguen se le dan a nuestro invitado, porque lamentablemente no siempre queda tiempo para pasar sus voces, pero las ponemos a disposición de nuestros invitados porque nos parece importante enriquecer esa conversación. Guillermo Barreto, quisiera preguntarle al maestro Sergio Hernández, ¿en dónde se exhiben sus obras o dónde tiene su taller aquí en la Ciudad de México? Bueno, voy a exponer en el Museo de Arte Moderno el 14 de marzo. Pero además va a ser una exposición muy interesante porque parte de la exposición va a estar en el Museo Rufino Tamayo y parte de la exposición va a estar en el Museo de Arte Moderno. En uno el gran formato, en otro un formato más reducido. Ya hablaremos de esto y desde luego de la manera en que Sergio Hernández juega con las formas, con los colores y aún con las ausencias de formas y colores.
se habla con mucha frecuencia de la corriente o de la escuela de pintura oaxaqueña. E inmediatamente se asocia a una serie de nombres y a una característica común de una serie de pintores, que sería la paleta restallante de color que la caracteriza. ¿Qué piensas de esa consideración de los pintores oaxaqueños como si formaran una escuela aparte, como si tuvieran una obligación de ser muy ricos en su paleta? Bueno, en realidad lo que creo es que hay mucha manifestación en Oaxaca, en el campo artesanal, en el campo cultural, y yo creo que es un reflejo de lo que ven todos los días, es un reflejo de lo que vemos, de lo que comemos. Ahora, desde luego, es una... no sé cómo decir, pero yo pienso que en este momento es un boom en Oaxaca de pintores. Hay una gran cantidad de pintores que viven en Oaxaca, que vienen de fuera a estar en Oaxaca, y los que están empiezan a aflorar muchos pintores. Hay demasiadas influencias, hay demasiada luz, una luz muy especial. Sí. Y un colorido muy especial. Y hablando de la luz, decía Rufino Tamayo, a quien tuve la oportunidad de entrevistar, que los buenos pintores se hacen en México precisamente porque la luz de México es tan especial. No sé si tú opines lo mismo. Sí, yo creo que sí, la luz es buena, la buena luz es buena. La luz de adentro, la luz de la vida, la luz visual, la luz de la transparencia, donde podemos ver las cosas. ¿Cómo te manejas con la luz de Oaxaca y cómo te manejas con la luz de la Ciudad de México, que es tan, a veces tan gris o tan blanca? Lo que pasa es que es una luz interna. Para mí la luz de la Ciudad de México y la Ciudad de Oaxaca y en otro lado es una luz que se relaciona con una luz interna mía. Y muchas veces, aunque haya una excelente luz, yo estoy sin luz, porque a lo mejor estoy atravesando por un estado que no es el ideal para ver esa luz. En los momentos creativos es un proceso de trabajo de rutina y ahí aparece, quizás. Sergio, tú sabes que cada cuadro, lo mismo que cada página escrita por un escritor, se reconstruye o se rehace con la mirada de quien observa o de quien lee. Así que me voy a permitir ser totalmente sincera contigo, y yo siento que tu manejo del color es una especie de compensación o de contrapartida de esa paleta que caracteriza a todos los pintores oaxaqueños. Es decir, ellos usan muchos colores y tú frecuentemente te concentras en uno, pero lo llevas hasta su último extremo. Sí. El color azul, el color magenta, el color verde, por ejemplo. Sí. Te vas sobre todas las gamas del verde, como si dijeras, podrían ser estos muchos más colores, pero quiero jugar solamente con este. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que técnicamente es mucho más sencillo trabajar un color que trabajar 6 colores. Es más fácil estar con una persona que con 6, para poner atención, para entrar dentro del cuadro. Pero una persona es muchas personas, y creo que lo mismo pasa con los colores. Sí, bueno, sí, hay una gama. Por ejemplo, tengo una serie de cobaltos, y en los cobaltos, con el puro cobalto, técnicamente lavándolo, puedo obtener 6 o 7 tonalidades. Y esa es la parte. Bueno, yo tengo aquí un ejemplo, no sé si la cámara lo pueda tomar. Ahorita estamos viendo algo más, pero siento que cuando tomas los azules, te vas sobre todo los azules y llegas como a, ¿cómo te dijera yo? Como a sacarles la vida, la última gota de sangre. Los desangras a los colores, eso es lo que quería decir. Es lo que hago. Sí. Bueno, yo como trabajo es una superficie en un espacio de arena, y luego lo rasgo con una navaja, con un clavo, con una incisión para que sangre. Es la sensación con la que yo inicio el tatuaje de la tela. Y los colores azules, cada color tengo un estado de ánimo. El color azul es de vida, es de amor, es de luz, es de transparencia, es de renovación. El color es los morados son conflictivos, estados conflictivos. El amarillo es de la mañana. Es como el transcurso del día, los diferentes colores. Y estos están llenos de vida y de riqueza para sacarles todo el partido que nos dan. Dices que marcas, rasgas tu tela con algo que sea punzocortante. Sí. ¿Estás castigando la tela? ¿Estás obligándola a que sea tu cómplice? ¿Estás haciéndola partícipe de la dificultad de crear, que finalmente es un desgarramiento? Bueno, en realidad es lo que se prolonga mi mano más fácil.
Si yo pinto con un pincel, el pincel es tan suave que no me permite tocar la tela. Y generalmente yo trabajo con la mano, los colores, y con este material porque es muy rígido. Entonces mi mano es rígida, la continuidad. La toco más. Parecería que la tela desnuda, la tela sin tocar por tu mano, tiene una máscara. O le faltan facciones, o le falta una fisonomía, y tú la quieres tocar como cuando queremos tocar a los seres reales, sin esas máscaras que tenemos a veces que utilizar para poder sobrevivir. Sí, son historias, son mentiras que invento. Eso es lo que iba a hacer. Cada cuadro es una historia. Yo siento que nos estás contando una historia y esto me lleva al juego. Así como pensé en el caleidoscopio, pensé en que nos estabas contando una historia. A veces parecería que es una historia ilustrada, un cómic. Sí. ¿Hay algo de esto? Sí, sí. Bueno, yo aprendí a ver pintura a través de los cómics. Y me gusta mucho la forma que se presenta el cómic. Y yo he hecho unas series, por ejemplo, Popol Vuh, que lo ilustré como cómic, fraccionándola. Y eso me permite a mí poder explicarme a mí de una manera, de un lenguaje más sencillo, la historia que estoy contando. Esa historia está escrita con palabras en tu mente, palabras que se vuelven silencio, y el silencio después permite que se transmitan en colores y en líneas. Pero algo de esa historia asoma en los títulos de tus cuadros. ¿Cómo los eliges? ¿Cómo los decides? ¿Qué son para ti? ¿Qué tan importante es la relación de la línea, el color, la forma y la caligrafía? Bueno, la verdad es que los cuadros para mí han sido una caligrafía. Cuando yo iba a la escuela, nunca aprendí a escribir. Soy disléxico y escribo al revés. Mis faltas de ortografía son terribles. Y entonces me ponían a hacer caligrafía. Creo que se parecía mucho a dibujar la caligrafía. Y un día escuché de un pintor que se fue la luz, se puso a dibujar en la oscuridad, y sus cuadros son maravillosos, que es Tombli, que es italiano y que es pura caligrafía. Y eso yo no lo he podido hacer, que me gustaría mucho, que no aparecieran imágenes y que esa caligrafía fuera la escritura, que yo pudiera decir cosas. Dentro de esa caligrafía estarían, por supuesto, las letras de tu propio nombre. Ahora tú mismo escuchas tu nombre de una manera diferente. Ya no eres nada más Sergio Hernández, eres Sergio Hernández, un artista. ¿Eso te pesa, te obliga, te condena, te presiona? No. Bueno, me estoy enterando, no estoy enterado de eso, pero no. Más vale. No, me gusta mucho una vida discreta, o sea, sobrias, no estoy interesado en esta cosa virtual de la fama y del nombre. Es inevitable, pero creo que se puede evitar, muy sencillo. Sí, tú puedes rechazarlo, pero no tienes derecho a que lo rechacen tus cuadros. Además, ellos ya son independientes de ti. Sí. Ellos están ahí en esa línea de luz que es de la observación, del aplauso y demás. Sí. Un escritor me comentaba que cada libro de éxito le pesaba profundamente porque lo presionaba para escribir, le quitaba parte de su libertad, le quitaba parte de su mano derecha. No sé si ocurre lo mismo con los pintores o contigo, aun cuando tú quieras tener una vida tan apartada y discreta. Bueno, lo que pasa con las pinturas, siento que son como hijos, a los cuales hay que dejarlos ir o hay que seguir sus pasos. Y hay hijos chuecos y hijos derechos, hijos marcados por la vida. Y esos cuadros que yo siento que son los hijos que tengo que seguir, los sigo y los he sido siguiendo. Y lo demás, porque no todos los cuadros son logrados, no todos son grandes cuadros. Yo diría que, por ejemplo, yo llevo pintando aproximadamente 20 años y yo creo que de esos 20 años, en resumida, una síntesis, yo creo que de todo lo que he pintado, si el 10 o el 5% hay algo que yo considere seguirlos, es mucho, pero también reconozco y creo que han adquirido un valor propio y han caminado por sí solos. Decías que tus pinturas, tus cuadros son tu caligrafía. Eso implica una lectura. Implica también una relectura. Relees tus cuadros, es decir, te acercas a ellos, los analizas, ves lo que pasa, ves lo que te dicen. Me imagino que te dicen cosas distintas conforme va pasando el tiempo. Sí, claro, cada cuadro. Bueno, lo que pasa es que cada cuadro son eventos diferentes de acuerdo al estado y el entorno donde vive uno. Yo viví en Tepito, en una vecindad, en donde los niños dibujaban mis cuadros y yo los firmaba. ¿Cómo hacía eso? Los niños, era una vecindad en donde los niños Me encanta. Hacían casitas.
porque no había maneras de controlarlos y que no me ensuciaran mis cuadros. Además eran unos niños adultos, eran niños que ya eran señores, y era muy fuerte esa relación. Entonces los puse a trabajar haciendo cuadros y que yo los firmaba y nos repartíamos el botín, el dinero. Yo siento que cada vez que un artista, cada vez que un pintor trabaja sobre una tela, recupera la inocencia. Recupera el paraíso, pero no el paraíso terrenal, sino el paraíso de la infancia. Sí. Siento que vuelve a ser niño, que no hay ni malicia ni prejuicio. Hay simplemente un instinto que trabaja sobre el blanco de la tela. Yo creo que sí. El instinto es el que predomina, porque pues yo pienso que cuando pinta uno no se es inteligente ni se es culto, es un instinto el que lleva al cuadro, y que el mismo cuadro y el mismo estado de inocencia o de claridad es que nos lleva a que aparezca algo. Es curioso lo que dices si lo comparamos con la actitud que tienen los críticos de arte, que pretenden por lo general tener una actitud muy sensata o muy inteligente. ¿Qué pasa cuando tú escuchas a uno de esos críticos hablar de una obra que nació de tu propia historia, de tus sueños, de tus olvidos, de tus temores? Casi no lo hago. No puedo poner atención, no entro en esa dinámica. Lo que ha pasado es que paralelamente hay gente que ha escrito paralelamente a la pintura, pero como un acto creativo también. Por ejemplo, hay un texto de Fernando del Paso que se llama La Fiesta Negra, y habla de una parte reveladora que yo nunca me había imaginado, que era rascar con las uñas la tierra de Oaxaca y sangrarla. Porque los cuadros eran negros y salía el rojo abajo del negro. Y era como la muerte, y abajo salía la sangre todavía de la muerte. Pero era muy poético, y eso me abre más los ojos. Pero también hay otra crítica que es de fechas, de estadísticas, de precios. Esa no la entiendo. Bueno, yo lo que sí entiendo es el entusiasmo de los amigos que nos están llamando, que están participando en esta conversación y que están dando sus opiniones respecto del trabajo, de la tarea, de la actividad de quien es hoy nuestro invitado, Sergio Hernández. Manuel Parra dice que quisiera preguntarle al señor Hernández si el cielo oaxaqueño está presente en sus pinturas. Sí, yo creo que sí, todo, yo creo que está presente el cielo, la tierra, la comida, la felicidad, todo. Yo creo que todo lo que pintamos es parte de lo que es un sudor, es el sudor, es lo que sacamos. En nuestro presente parecería que se anuncia nuestro futuro. De alguna manera, la fisonomía que tenemos hoy anuncia cómo seremos dentro de 20 o 30 años, si es que tenemos el privilegio de vivir. ¿Qué pasa? Eso ocurre con los cuadros también. Los cuadros que estamos viendo hoy nos anuncian qué va a pasar con ellos más tarde, qué va a pasar con tu pintura después. Puede ser, pero no, allí yo no veo mucho el futuro, no visualizo mucho el futuro, veo mucho el presente. Estoy mucho en el momento. Me cuesta mucho hacer un proyecto de una semana hacia adelante. ¿Pero cuánto dura el presente, Sergio? El presente ahorita ya pasó. Sí, es ahorita. Y la pintura tiende a durar más, es otro tiempo. Sí. ¿No piensas pensando en que tus trabajos quizá duren más que todos los que estamos aquí? Seguramente. ¿Y qué sientes ante ese hecho que es inevitable, por lo que veo? Bueno, allí estarán, y la verdad de las cosas es que hay otra parte de esa pintura que está dentro de uno, cotidianamente. Es que uno, al menos yo, todos los días estoy haciendo cuadros dentro de mí. Y esos son los que me importa. Estos que hice no, son los que yo tengo adentro. Ninguna de esas imágenes interiores, esos cuadros que dibujas en tu mente y que me encantaría mirar, se te revela y vela sus colores. Sí. Sí, bueno, por ejemplo, hay sueños, ¿no? Y a través de los sueños aparecen imágenes en colores, por ejemplo, sueños negros, sueños grises, sueños con agua, o eso los maneja uno, y de repente descubre uno en el cuadro que está uno pintando eso. Está aflorando eso sin que uno se lo proponga. Aunque uno pretenda hacer un caballito, o quiere uno hacer un anafre o un retrato, de repente resulta que eso no es lo importante es eso que hay atrás, que es esa mancha. La mancha que no se ve. ¿Y qué hay detrás de esa mancha? Uno. ¿Nunca has sentido que hay algo que te falta para decir lo que sueñas y que tiene una perfección, un equilibrio, una armonía que no alcanzas?
Sí, bueno, lo que pasa allí es que esta parte es una parte muy difícil porque los sueños, los deseos, son eso, son sueños y son deseos. Pero llevarlos en la vida para tocarlos, muchas veces cuesta tocarlos y llegar a ellos. No sé si estés de acuerdo conmigo. Hay sueños tan maravillosos que uno quiere que por mucho tiempo se prolonguen como sueños, simplemente como eso. Son efímeros, muy efímeros. No persigues un sueño mucho tiempo. ¿No hay un sueño en tu historia anterior que esté esperándote a la vuelta de la esquina o a la vuelta de un cuadro? No. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Le tienes miedo? No, lo que pasa es que el tiempo creo que, bueno, yo he estado 3 veces en experiencias de la muerte. Una de ellas tuve pancreatitis aguda, estuve 2 meses en un hospital, en el Hospital Saint-Antoine en París, con sondas, sin comer nada, y yo pensé que no tenía nada, tenía dolor. Los médicos me hicieron firmar un papel en donde mi cadáver se regresaba a México, pero ahí descubrí que el tiempo o el sentido de muerte, la gente cree que, o al menos yo siento esa experiencia, como que está uno muy consciente, ¿no? El cuerpo está tan luchando por vivir, que uno es el último que se entera que se está muriendo. Entonces, esa relación de tiempo es ese instante de lucha constante todos los días. ¿De qué manera cambió tu visión del mundo y de la pintura, de los colores, de las formas, esa primera experiencia de proximidad con la muerte? Bueno, tratar de dejar de ser niño. Es decir, hay una parte de la infancia y de la niñez que es muy natural, muy sana, pero hay una parte de la infancia que no nos deja pasar a una etapa de conciencia de adulto, que es cuando uno empieza a vivir pues, su sexualidad, otro estado de vida, y que nos deja más tranquilo el dejar de ser niños muchas veces, al menos a mí. ¿No es el momento en que aparece también el sentimiento de culpa? ¿La culpa y el pecado? Pues yo no lo tuve tanto. O sea, yo no me sentí, nunca en mi vida no he tenido ese sentido de culpa. He tenido una relación con mi infancia, de situaciones que yo viví en mi infancia, con mi familia, en mi pueblo y en la Ciudad de México, que es la violencia. Toda la gente de provincia está siempre a la zozobra del hambre, a la zozobra de que llegue tomado el padre, que todos estos estados fuertes, que uno se siente, no puede uno llegar a decir, oye, no me parece ver esto, pero de un niño no sabe uno, y cuando crece uno, no puede uno tocar o hacer cosas porque siente uno que eso que vio uno es malo, pero no se lo explicaron a uno que eso es simplemente eso y no tiene uno que ver con uno. Tenemos que hacer un corte. Estas conversaciones sirven para muchas cosas, para aprender, para acercarnos a alguien a quien admiramos y para que se reencuentren los viejos amigos. Son muy bonitas las llamadas que tiene Sergio José Zúñiga. Dice, fui director de la Esmeralda y también profesor de la misma escuela por ahí de los años 76 o 77. El maestro fue mi alumno pirata en esta escuela y pude darme cuenta de su talento. Es un gran amigo y le mando un saludo muy afectuoso como paisano. Luis Javier Méndez, felicito al señor Hernández y a la señora Pacheco por su programa. El señor Hernández y yo fuimos amigos de infancia. Jugábamos juntos fútbol y me gustaría que se comunicara conmigo. Este es mi teléfono. María Cristina Sauregui dice, quiero felicitar al maestro Sergio Hernández. Para que sepa quién soy, díganle que soy hija de Maraki. Sí. Diana Ugalde dice, un saludo a la señora Pacheco y al pintor Hernández, de quien poseo reproducciones de sus cuadros. He visto Guajuapan de León en unas 5 ocasiones, pues pertenezco al grupo de mujeres poetas en el país de las nubes. Dorotea Maki, saludos al pintor Sergio Hernández. Le dejo mi teléfono, hace mucho que no lo veo. Bueno, hay muchas más llamadas, pero también hay muchas más preguntas que me sugieren estos cuadros. Decía un político que el único elemento que puede compensarnos de la violencia que hay en el mundo es el arte. Y sin embargo, hace un momentito hablábamos de la violencia en relación a tu pintura. ¿Qué piensas de ese punto de vista? Bueno, pues es un punto de vista muy personal, pero yo creo que para la violencia, pues
hay medidas y ellos tienen que tomar esas medidas. Habría que preguntarles a ellos por qué existe esta violencia y no han hecho algo por esta violencia. Digo, yo no creo que sea el pretexto, el arte. Digo, el arte está allí en los museos, está en las casas, está cuando hacemos nuestros dibujos, todos, porque todos podemos dibujar, todos podemos expresarnos. Bueno, pero pues seguramente sí, puede ser. La pintura puede estar en los museos, en las casas. ¿Dónde quieres que esté tu pintura? ¿Cuál es el espacio ideal para tu trabajo? Bueno, hay una cosa que el espacio en el que están las pinturas es en el momento en que uno las hace, en el taller. Es un espacio muy sagrado, es un espacio muy cerrado. Cuando uno trabaja, aunque uno tenga público o invitados, la relación es muy íntima con el cuadro. Y ese es el momento en que el cuadro está. Después, lo que pasa con esos cuadros, llevan una vida que puede llamarse la difusión en exposiciones, en los museos, en galerías, en casas, pero es una vida que ya ha perdido ese contacto con uno. Es otro tema, que es el tema de la difusión y la venta de la obra, y del cual hay que hacerlo muy bien para poder gastar eso tan creativamente como pinta uno. Cuando piensa uno en tu trabajo, en ti, piensa en la luz de Oaxaca, en el calor, en los colores, en los sabores. Y desde luego, evidentemente, en tu pintura. ¿Qué pasa con esos cuadros bajo la luz del invierno, bajo la luz de Europa? Bueno, lo que sucede es que yo fui a París y fue una etapa que yo tenía muchas ilusiones y muchos sueños, porque la verdad es que cuando uno empieza a pintar, uno quiere ser famoso, quiere uno ser rico, quiere uno ser conocido, quiere uno, parecerse a la vida de los artistas de cine, ¿no? de película. Y bueno, y ese es cuando yo viajé a París, pues no es esa la vida. La vida es gris, la vida es dura, la vida no es fácil. Y la soledad es muy fuerte, pesa mucho. Y bueno, se vuelve un extraño en un país que no es el de uno. Y nacen cuadros diferentes, yo diría, pero no tan menos ni más, simplemente diferentes. La soledad parece ser un elemento o una compañía, si es que lo puedo decir así, indispensable para un artista plástico. Puede ser. Sí, estás solo mientras pintas. Bueno, yo pinto con un taller con mucha gente. En realidad, yo sigo esta idea de los artistas en el Renacimiento y de oficio, de taller, porque yo nací en un espacio que en la ebanistería están los trabajadores, unos cepillando, otros están armando el mueble, otros lo están puliendo, otros lo están barnizando. Es un trabajo en equipo. Yo trabajo en equipo y en mi taller hay gente que trabaja conmigo, 5 o 6 personas, estirando telas, haciendo bastidores. Y la verdad es que no estoy tan solo, vivo muy acompañado cuando pinto. Decías que tu estudio, el estudio donde trabajas, es un espacio sagrado e íntimo. Lamentablemente no podemos estar en este momento ahí, o sí podemos estar, si tú quieres ser tan amable de dibujarlo con palabras. ¿Qué hay en ese estudio? ¿Cuál es el lugar más secreto, más íntimo de ese estudio? Ay, Dios. ¿Habrá algo, un objeto, una fotografía, una flor seca, una imagen sagrada? No lo sé. Siempre hay un secreto en los estudios de los pintores. Yo he tenido la fortuna de visitar algunos y siempre hay algo por ahí oculto que es como una especie de corazón adicional de la pintura o de los cuadros. Pues es que tengo un tema muy grande, ser los ratones, bueno, no importa. los ratones, las cucarachas, los insectos que hay en están presentes en tu pintura. Sí. ¿Por qué están? Yo colecciono insectos. Yo me gusta mucho la vida de los insectos y tengo una colección de insectos y los tengo ahí en mi taller. Bueno, tengo una cajita. Esa cajita son unas piedritas de diferentes colores y es una mariposa en diferentes etapas de su vida. Es una cajita. Los insectos son anteriores a muchas generaciones de nosotros y durarán mucho más tiempo que nosotros. Han estado presentes en todos los festines, en las coronaciones, en las inauguraciones de exposiciones y estarán presentes en la muerte hasta no sé cuánto. ¿Te fascinan los insectos por su permanencia, por su eternidad? Por todo. La vida de los insectos es
de su comportamiento es de veras es un mundo muy creativo, infinitamente, arquitectónicamente, cómo construyen. Por ejemplo, en la Mixteca hay una hormiga que se llama hormiga mielera. Entonces se mete en los sabinos secos o en la tierra y uno los tiene uno que identificar dónde está, pero no escarbar ahí, como 1 metro adelante, y son como una especie de estructuras, como moléculas, y están llenas de miel sus nidos, y ellas mismas llevan en el cuerpo la miel. Cuando hay hambre entre ellas, se alimentan de esa miel. ¿Cuál de esos insectos es el que más te inspira? Porque evidentemente hay una relación entre esa colección y tus cuadros. Bueno, hay unos insectos que se mimetizan con el medio. Esos son los que me gustan. ¿Hay algún sentimiento, alguna pasión, alguna obsesión que puedas sintetizar en la forma de un insecto? Sí, pues yo creo que es el amor de los insectos. La procreación, la relación, es tan diferente la gama desde que, por ejemplo, hay insectos que no necesitan de su pareja, ellos mismos se procrean, tienen la sexualidad en ellos mismos. Y hay otros que multiplican mucho a su sociedad para poder sobrevivir. Y hay unas que se camuflajean. Hay una hormiga que mata a otra hormiga, una reina hormiga, que mata otro nido de hormigas y se la devora. Y una vez devorándose, todos los demás, al impregnarse de ese olor, de esto, se vuelven esclavos de esta hormiga. ¿Un cuadro puedes llegar a ser esclavo de otro? Sí, claro. ¿Y cómo los liberas? No lo necesitan, además. Además es una mentira, es una gran mentira esto de pintar. Yo no veo por qué le dan valor tanto. Es una manera de estar y hacer cosas, pero yo la verdad es que ni me gustan, pero hay que hacer algo, ¿no? Por supuesto que sí, pero mira, si fueras zapatero e hicieras tus zapatos tan bien como pintas, seguramente te estaría entrevistando de todas formas. Sí. De no haber sido pintor, ¿qué te hubiera gustado ser? Músico. ¿Mozart? Música, Mozart, sí, yo escucho mucho. ¿O un maestro de banda de Oaxaca? No, Mozart. ¿Cuál es el instrumento que se apega más a tu pintura? ¿El que crees oír cuando pintas? La voz. La voz humana. Uh-huh. Estos cuadros son todos silenciosos, parece que están flotando en el espacio. Pero siempre, no sé por dónde sale un grito. Uh-huh. ¿Tú lo escuchas? Más bien, lo que pasa con el grito es que yo creo que uno pinta muchos estados que se reflejan con los años, lo que traemos. Hay muchos gritos en mi infancia que aparecen en los cuadros. ¿Son gritos de alegría, son gritos de dolor, son gritos de desesperación? De ruido, de mucho ruido. ¿De confusión? El ruido es confuso, el ruido no se define muchas veces. Pero siempre cuando hay esa confusión llega una palabra que nos salva. ¿Cuál es la palabra que te ha salvado a ti? Hombre, pues la simpatía y la alegría. ¿Cómo se divierte un pintor tan serio, tan formal, tan sobrio como tú? No soy formal, no soy sobrio. Lo que pasa es que estoy nervioso con estas cosas. Qué bueno que me lo dices, porque yo también. ¿Cómo te diviertes? ¿Qué haces para no ser Sergio Hernández? Bueno, lo que pasa es que muchos años yo nada más me dediqué a pintar y cancelé muchos estados de vida, otros que no nada más es pintar. ¿No se quedaron en los cuadros? Sí, pero hay que vivirlos, hay que tocarlos. Por decir, me gusta la arquitectura, me gusta la amistad. ¿Qué te gustaría construir en este momento? Estoy construyendo un jardín. ¿Cómo es ese jardín? Bueno, es un jardín. ¿El de las delicias? No, este es un jardín de adobe todo, con mucha agua. Y no hay ninguna planta. Yo pensé hacer un jardín con plantas, pero resulta que no hay plantas, pero es un proceso muy lento que llevo 1 año haciendo este jardín y voy en los muros nada más y en los pisos. Pero me divierte mucho la arquitectura de jardinería. ¿Es el vacío? No, es la saturación, pero no la saturación en el espacio, es la saturación del... Por ejemplo, de los olores. O bien, yo tengo en mi casa un pequeño jardín y en ese jardín hay una cactácea.
Y esa cactácea ha subido como 7 metros de alto en la pared. Sin saberlo, lo fui clavando en la pared para que no se cayera y entonces ya es el jardín esa cactácea maravillosa. ¿Tiene un nombre? No recuerdo, la verdad. Sí, debe tener científicamente un nombre vulgar. ¿Tú le has puesto un nombre? Medusa. ¿Por qué? Parece medusa, es una macetita y sale y crece. ¿Medusa está presente en tus cuadros? Sí, cómo no. Bueno, yo creo que en tus cuadros están presentes muchas cosas. Está presente ese patio, está presente el patio de tu infancia, está presente el grito, el murmullo, la música, los sueños, la diversión, la sonrisa. Está presente todo lo que puede caber en la historia de una persona. Quizá por eso nos impresiona tanto tu trabajo. Y desde luego pienso que es un trabajo hecho con un amor que solamente puede tener el artesano. Me lo explico ahora que conozco un poquito más de tu historia. Por algo hay en ella dos figuras muy nobles y maravillosas, una ebanista y una vendedora de flores. Muy buenas noches y muchas gracias. Y a ustedes gracias por su atención, gracias por sus palabras y prometemos entregarle todas estas llamadas a quien ha sido hoy nuestro invitado. Yo quiero agradecer una vez más no solamente que haya venido aquí al estudio de Canal 11, sino que nos haya traído sus cuadros y nos haya permitido estar en contacto con una obra que de alguna manera, lo queramos o no, cambia nuestra visión del mundo, de la vida y tal vez también de la muerte y del arte. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Sergio, muchas gracias.